Descubierto. El escalofriante misterio del perro que juega con el fantasma de mamá maldita. Era una noche oscura y silenciosa en el barrio donde Andrés vivía. Las luces de las pocas casas se apagaban una a una, como si la ciudad misma estuviera cerrando los ojos ante un peligro inminente. Exhausto tras un largo turno como repartidor, Andrés apenas podía caminar. Su mente estaba nublada. Pero un ladrido desesperado rompió el silencio. Max, su perro, estaba alertando, convertido en un centinela inquieto que olfateaba el aire con un furor que helaba la sangre. Cada ladrido resonaba en la noche, como un grito de auxilio que Andrés no podía ignorar. «¿Qué te pasa, Max?», preguntó, siguiendo a su perro que corría hacia la calle desierta. La vieja casa abandonada al final de la calle se alzaba como un oscuro recordatorio de las leyendas de su vecindario. La historia de la mamá maldita resonaba en su mente, susurrándose entre las viejas paredes. Esa figura fantasmal era conocida por atraer a los niños hacia su trágico destino. Sin embargo, el instinto de Andrés lo empujaba a seguir a Max, un lazo de confianza que nunca había cuestionado. De repente, su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje inquietante apareció en la pantalla. «Se ha reportado otra desaparición. Un niño más del barrio». Un escalofrío descendió por su espalda. La mamá maldita no era solo un cuento, era una realidad aterradora. En casa, su madre, atrapada en delirios, siempre le advertía sobre el peligro que acechaba en la oscuridad. «No confíes en los vecinos», decía con voz temblorosa. «Sus sonrisas esconden secretos». El eco de sus palabras giraba en su mente, complicando cada paso que daba hacia la casa. «Max, regresemos», dijo, sintiendo la amenaza en el aire. Pero su perro había tomado la delantera y no estaba dispuesto a renunciar. La atmósfera se hizo pesada. Cada respiración en el viento sonaba como un lamento. Mientras Andrés avanzaba, sombras danzaban en la periferia de su visión. El mundo parecía distorsionarse. Cada ladrido de Max reverberaba un eco de dolor. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Andrés se detuvo en seco, en el umbral de la casa envejecida. Max se abalanzó hacia la oscuridad, temiendo lo que podía encontrar. Andrés avanzó justo a tiempo para ver a un niño pequeño, un niño del vecindario, jugando despreocupadamente en la sombra de la casa. Su corazón se detuvo al reconocerlo. Era Diego, quien había desaparecido semanas atrás. La risa del niño resonó como una melodía desgraciada, pero junto a él había una figura de una mujer, su madre. Su figura parecía desvanecerse en la oscuridad, y Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de que lo que estaba viviendo no era más que una cruel broma de la mamá maldita. La figura se volvió hacia él, con ojos oscuros que reflejaban un dolor profundo. Max gruñó, y Andrés se encontró atrapado entre la realidad y sus peores temores. La pregunta lo consumía. ¿Podría enfrentar la oscuridad de su barrio y salvar a su madre? ¿O quedaría él también atrapado en el horror de la mamá maldita? La risa de Diego se desvaneció, como un susurro llevado por el viento, mientras la figura de la mujer se acercaba lentamente, como si flotara sobre el suelo en un estado de ausencia. Andrés, paralizado, sintió cómo el aire le faltaba. Cada músculo de su cuerpo gritaba que debía huir, pero su mente estaba atrapada, incapaz de apartar la mirada de esos ojos oscuros que parecían devorarlo. «Diego», murmuró, su voz apenas un hilo. El niño, en vez de responder, se limitó a sonreír con una expresión que desafiaba el horror que los rodeaba. Esa sonrisa, inocente en apariencia, se convirtió en una mueca grotesca, como si la sombra que lo acechaba hubiera tomado control de su ser. «¿Andrés?», preguntó. Su voz sonaba ajena, como si su cuerpo hubiera sido invadido por algo más. «Vine a jugar».
Su voz perdió el tono infantil y adquirió un eco distante, un eco que a Andrés le heló la sangre. Max, agazapado a su lado, comenzó a ladrar ferozmente, un ladrido lleno de urgencia y desesperación, como si supiera que el peligro inminente era mucho más que un juego. «De gente», gritó Andrés. Su voz rompía el silencio, pero solo el viento respondió. Ahora la figura de la mujer se acercaba más. Su rostro distorsionado se iluminaba con el brillo de la luna, revelando rasgos que Andrés reconocía de su madre entre los pliegues de su triste máscara. «Ven, Andrés», dijo la figura, con una voz que parecía desencajarse, como si cada palabra desgarrara la misma tela de la realidad. «No tengas miedo, ella solo quiere jugar». De su boca salía un aliento helado que hizo que Andrés retrocediera, incapaz de soportar la incertidumbre. «No, yo no quiero jugar», contestó con voz temblorosa. Las palabras fueron un baluarte contra el terror que lo rodeaba. Max gruñía con más fuerza, mientras Andrés se dio cuenta de que la figura era intensamente familiar y dolorosamente ajena. Era un recuerdo distorsionado de su madre, envuelto en la maldición de la mamá maldita. En un instante de lucidez, recordó las advertencias de su madre en los momentos más confusos de la enfermedad. «Nunca la sigas», había dicho. «Ella te quiere, pero no es quien parece». La imagen de su madre comenzaba a desvanecerse lentamente. El eco de risas infantiles, ahora convertidos en lamentos, resonaban entre sus pensamientos. «Detente», gritó Andrés con desesperación. Las sombras del patio se agolpaban a su alrededor, un cerramiento oscura dispuesta a tragarlos. Con el corazón arrugado y los pies pesados, hizo un movimiento brusco hacia atrás, instintivamente buscando la salida. Su mente luchaba por recordar el camino de regreso. Cada paso hacia atrás lo llenaba de pánico. Pero cuando giró, Max estaba quieto. Su perro parecía estático, los ojos fijos en la figura que aún se acercaba más. «Max, ven aquí», suplicó Andrés. Miedo y angustia retumbaban en su voz. Pero el perro, como si estuviera hipnotizado, no se movió. Fue entonces cuando el niño, con su cuerpo ya medio etéreo, se rió una vez más, y envolviendo a Andrés en un abrazo gélido, pronunció esas palabras que lo dejaron helado. «Ella nunca se va, Andrés, nunca puedes escapar de ella». Y en un parpadeo, todo se oscureció. Andrés despertó en el suelo, en su propia habitación. La luz del alba se filtraba por la ventana, borrando las sombras de la noche anterior. Sudor frío cubría su frente, y Max, ahora tranquilo a su lado, lo miraba con esos ojos llenos de lealtad. «Fue solo un sueño», murmuró, tratando de convencerse. Pero algo en su pecho le decía que había algo más, que la mamá maldita no se rendiría tan fácilmente. Y en lo más profundo de su alma, una voz susurraba que algo había cambiado, que el juego aún no había terminado. De repente, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje. «Diego ha regresado. Esta vez es diferente». Andrés contuvo la respiración. Las risas aún resonaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Y a qué había estado jugando realmente la mamá maldita? Andrés todavía sentía la presión en su pecho cuando leyó el mensaje una y otra vez. La palabra diferente resonaba como un eco ominoso en su mente. Algo dentro de él sabía que el peligro había aumentado. Empujando a Max con un movimiento brusco, se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana, escaneando la calle vacía. La mañana era inquietantemente tranquila. Un velo de neblina cubría el vecindario. Se preguntó si Diego había regresado a la realidad o había quedado atrapado en aquel abismo. La sola idea le erizó la piel, recordando cómo la risa del niño se había vuelto un lamento desgarrador la noche anterior. «Diego», susurró, como si al pronunciar su nombre pudiera desatar un secreto oculto. El viento afuera parecía responder, y una sombra fugaz cruzó la calle, rápidamente desvaneciéndose en la bruma. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió su celular, buscando respuestas en línea. Necesitaba saber más sobre la mamá maldita, pero las palabras se mezclaban en su mente. Cuerpos desvanecidos, niños desaparecidos, relatos de un espíritu que acechaba a los más vulnerables. En muchas historias, la figura surgía como un eco de la madre perdida, su amor deformado en una oscuridad que devoraba la alegría. Un ladrido agudo interrumpió sus pensamientos. Max, inquieto, miraba hacia la puerta. Andrés sintió que su corazón latía con más fuerza y se acercó a la entrada. ¿Qué sabía su perro que él no? Cuando abrió la puerta, la bruma se arremolinaba a sus pies.
Las hojas crujían, y en la distancia vio una figura pequeña, algo que no debería estar ahí. Era Diego, de pie al borde de su jardín, con una sonrisa que parecía traviesa, casi juguetona, pero había un destello extraño en sus ojos, algo que lo hizo recordarle la advertencia de su madre. «¡Diego!», gritó, forzándose a ser valiente. «¿Eres tú? Estoy aquí, Andrés. Vamos a jugar», respondió el niño. Su voz era una mezcla de alegría y un tono que lo hacía estremecer. El eco de la «mamá maldita» resonaba en cada palabra. Andrés se dio cuenta de que no solo era el niño, era la forma en que estaba posicionado, como si estuviera esperando que lo siguiera hacia algo que no podía ver. Max ladraba frenéticamente y Andrés sintió la fuerza del instinto animal. No debía seguirle el juego. «¡Regresa! ¡No quiero jugar!», gritó, intentando recordar la esencia de la inocencia que una vez representó Diego. Pero el niño no cesó en su insistencia. «Andrés, tú también puedes ser parte del juego. Solo ven a ver». Y entonces la figura de Diego comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sombra más oscura que lo envolvía todo. La mamá maldita estaba allí, acechando detrás del niño. Andrés sintió que su cuerpo se paralizaba nuevamente, atrapado entre la dependencia del amor niño y el terror que eso conllevaba. En un último intento, gritó: «¡No! ¡Vete!». En respuesta, un viento helado sopló con una fuerza inusitada, arrastrando consigo aquel eco del pasado. La figura se detuvo y giró lentamente hacia él, su rostro distorsionado mostrando una mezcla de preocupación y hostilidad. «¿Por qué te resistes, Andrés?», preguntó con una voz que resonaba en su mente. De repente, un estallido de risas retumbó a su alrededor, y por un breve instante todas las sombras se detuvieron. Con eso, Andrés sintió como su corazón se encogía. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono. «Todo está en equilibrio. Está a punto de comenzar. Míralo bien». Un frío que lo heló hasta los huesos se apoderó de él. Qué equilibrio y qué comienzo anticipaba. Era este el momento en el que el pequeño Diego, atrapado en las sombras, se convertiría en el centro del juego que nunca había deseado jugar. Con una mezcla de miedo y determinación, Andrés Perspectiva se centró en las risas, que ahora adoptaron un tono más oscuro. Algo dentro de él sabía que el próximo movimiento sería crucial. Era ahora o nunca. Pero la pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar a Diego de la oscuridad? Andrés sintió que la bruma se espesaba a su alrededor, como si el mismo aire comenzara a tramar una emboscada. Las risas se transformaron en murmullos, y mucho más allá de su comprensión, la oscuridad se tornó tangible, una presencia insoportable que lo envolvía. Max ladraba, como si intentara romper el hechizo que lo mantenía anclado en su lugar, pero cada ladrido parecía más un eco desesperado que un llamado a la acción. «¡Max, ven aquí!», gritó Andrés, con la esperanza de que el instinto de su perro prevaleciera. Pero el gran danés lo sacudía la cabeza, ya casi desdeñado por el temor. En sus ojos, Andrés vio la misma desesperación que sentía, el conocimiento de que algo horrible se avecinaba. «Diego», intentó llamar nuevamente, pero su voz salió como un susurro apagado. La imagen del niño continuaba fluctuando entre lo conocido y lo monstruoso. «Diego, vuelve». Pero el niño dio un paso hacia adelante, sumido aún más en la niebla. Su risa se había convertido en un canto melódico, enredándose en los sentidos de Andrés. Era un canto que prometía diversión, libertad, pero que al mismo tiempo lo empujaba hacia un abismo sin retorno. Una idea irracional lo invadió. Tal vez todo esto era una broma, un malentendido. Quizá todo lo que Diego necesitaba era que le dijera que lo cuidaba, que no estaba solo. «Voy, hermano, voy a buscarte», gritó, y su decisión resonó como un estruendo al cruzar la frontera de su jardín. Con un par de pasos vacilantes cruzó el umbral del hogar, y la neblina lo envolvió de inmediato. Era como si la propia tierra respirara su miedo, absorbiéndolo. Cada paso se hacía más pesado, como si fuerzas invisibles tiraran de sus pies. El eco de la risa de Diego ahora se había transformado en sollozos, y una sensación de culpa profunda comenzó a ahogar el aliento de Andrés. «Das aire a mis brazos, Diego», murmuró. Era un intento patético por encontrar alguna forma de reconfortar al niño. Pero entonces la figura de Diego se separó de la sombra y se giró hacia él. Su expresión había cambiado.
Ahora sus ojos reflejaban la pena de cientos de almas perdidas, y la sonrisa que había mostrado un instante antes era una mueca descompuesta, revelando un dolor profundamente incrustado. «¿Por qué no jugamos, Andrés?», reiteró, pero su voz llevaba un peso horrible, como si cada palabra contara una historia de sufrimiento. Andrés retrocedió un paso, pero el impulso de acercarse volvió a surgir. «Te estoy buscando, hermano. Te prometo que no te dejaré solo». El niño dio otro paso, y en su camino la figura sombría que lo había acompañado se tornó más evidente. Su silueta, con un manto que parecía absorber la luz, se acercaba. Era como si todo a su alrededor se volviera más pesado, el aire tenso y sucio, un indicio de que algo había cambiado radicalmente. «¿No quieres jugar?», preguntó la sombra, su voz entrelazada con ecos distorsionados de otros lamentos. La mirada fija en Andrés lo atravesó, un rayo de miedo y desesperación iluminando su pecho. «No, no quiero jugar», dijo firmemente, pero la duda resonaba en su voz. ¿Cómo podría rechazar a Diego? De repente, una ráfaga de viento interrumpió su momento. Unos pasos resonaron desde la oscuridad, y otra figura emergió. Esta vez una mujer. Sus ojos eran vacíos y su risa la más escalofriante que había oído en su vida. «Es hora de entender, Andrés. El juego ha comenzado». Andrés sintió que el pánico lo invadía. No solo luchaba por su vida, sino por el alma de su hermano. «¿Qué quieres de mí?», volvió a preguntar, sintiendo que su valentía comenzaba a desvanecerse. La figura de la mujer sonrió, y esa vez su risa resonó en lo más profundo de su ser. Algo le decía que sabía más de lo que dejaba ver. «Todo se trata de elección, Andrés. Estás dispuesto a arriesgarlo todo por el que amas. La verdad siempre tiene un precio». En su interior sintió que el tiempo se detenía. Sin poder contenerse, Andrés miró hacia Max, que ladraba como si hubiera comprendido la gravedad de la situación. ¿Qué decisiones tenía que tomar? Mientras el ambiente se volvía más pesado con la llegada de la oscuridad, el grito inarticulado de Diego retumbó en su mente. «Ayúdame, Andrés». Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, pulsando como un reloj de arena. «Cada elección tiene consecuencias, y yo estoy aquí para recordártelo». Andrés cerró los ojos, inhalando profundamente, sintiendo que el final de esta pesadilla dependía de su siguiente movimiento. ¿Podría realmente enfrentarse a la mamá maldita y salvar a su hermano? ¿O habría llegado demasiado lejos en un juego que apenas comenzaba? Con la respiración entrecortada, tomó una decisión. El sacrificio sería inevitable, pero ¿cuánto estaba dispuesto a perder antes de verdaderamente enfrentarse a la oscuridad? Andrés abrió los ojos. El frío de la neblina lo caló hasta los huesos. Las sombras parecían respirar a su alrededor, expandiéndose y contrayéndose al compás de su miedo. Max, todavía en pie pero agazapado, observaba. Sus instintos bien afinados le advertían del peligro inminente. Había una línea tenue entre la esperanza y la desesperación, y él sabía que debía cruzarla. «Diego, por favor», dijo Andrés, sintiendo que su voz se desvanecía en el aire pesado. «No te puedo dejar, hermano. Voy a encontrar la manera de sacarte de aquí». Entonces, la mujer que había aparecido, con su risa aterradora, dio un paso adelante. «Las palabras son solo ecos en este reino, Andrés. Las promesas pierden su valor aquí». Su sonrisa se amplió, como si se alimentara de su miedo, y por un momento la bruma empezó a tomar forma, como si figuras siniestras se deslizaran entre las sombras. Andrés sintió que el prepucio de la vida se torcía ante él, la esencia de la mamá maldita, esa criatura cuya leyenda había escuchado de niño, ahora se manifestaba en una presencia palpable y aterradora. Había sido un juego, la incomprensión se convertía en horror, y cada instante parecía traer consigo una revelación desgarradora. «¿Quién eres realmente?», preguntó Andrés, sabiendo muy bien que la respuesta podría ser la sentencia de su condena. Ella se inclinó, acercando a Andrés su rostro. Sus ojos vacíos reflejaban una nada infinita. «Soy quien guía a los perdidos,
Y tú, Andrés, estás más perdido de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó historias que su madre le contaba, relatos acerca de sacrificios, arrepentimientos, y aquellos que sellaban pactos con entidades que nunca deberían haber despertado. Ya no es solo tu hermano lo que está en juego, continuó la figura, ahora a solo unos centímetros de su rostro. Cada elección, cada paso, lo transforma todo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvarlo? Andrés tragó saliva. La pregunta penetraba su mente como un veneno. La imagen de Diego invadía su pensamiento. Su risa se mezclaba con su llanto. Si todo dependía de él, sería capaz de hacer lo que debía. Lo haré, contestó finalmente, tratando de infundir coraje en su voz. Haré lo que sea necesario. El aire reaccionó a su declaración, como si la propia bruma se contorsionara en respuesta. La mujer sonrió, su expresión iluminada por una maliciosa satisfacción. Cada elección, Andrés, cada sacrificio, tiene un precio que deberás pagar. Al dar un paso hacia la sombra de Diego, el suelo pareció temblar. El eco de las risas distantes volvió a reverberar, pero no era la risa inocente de un niño. Era el llanto de almas que habían sido atrapadas en la oscuridad. Su canto era un lamento profundo. «Ayúdame, Andrés», resonó más fuerte, y en ese momento sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Entonces algo se rompió. En un instante caótico, una ráfaga de viento helado atravesó el jardín, levantando la neblina hasta el cielo. La figura de la mujer se convirtió en una sombra alargada, retorciéndose, y las voces de los perdidos resonaron en un grito de dolor. Andrés, atrapado entre desesperación y determinación, gritó: «¡Diego!». Y en ese grito, una sombra emergió. No era solo Diego, era un reflejo distorsionado de su hermano, con ojos que ardían en la oscuridad. «¿Por qué tardaste tanto, Andrés?». La confusión llenó su mente. Era la misma voz que había conocido, pero también era una trampa cargada de maldad. «No estoy aquí para jugar, estoy aquí para llevarte conmigo». Andrés sintió una presión en su pecho, casi como si la propia oscuridad intentara aplastarlo. El reloj marcaba el final de una cuenta regresiva, y él debía tomar su decisión antes de que el tiempo se acabara. «¿Detener esto?», inquirió la mujer, su mirada fija en Andrés. «No puedes detener el inevitable juego de la vida y la muerte. Tienes que jugar tus cartas sabiamente». Con el corazón latiéndole con dolor, Andrés miró a la figura de su hermano y luego a Max. Había llegado la hora de hacer su jugada, y el precio parecía ser mucho más alto de lo que había anticipado. La noche se llenó de un momento tenso que lo paralizó, y antes de que Andrés pudiera aventurarse a tomar una decisión, una luz atravesó la neblina, revelando un camino, una nueva dirección. Pero, ¿sería el camino de la salvación o un viaje más profundo hacia la perdición? Andrés tembló al darse cuenta de que cada elección tendría su propio precio, y el juego para rescatar a su hermano acababa de comenzar. Andrés dio un paso vacilante hacia el sendero iluminado. La luz palpitante parecía mezclar esperanza y peligro en un solo destello. Max, aún temblando a su lado, recuperó un poco de valor. «¿Qué hacemos, Andrés? No podemos confiar en ella», murmuró, la voz temblorosa pero firme. La sombra de Diego se movía inquieta, un eco de lo que alguna vez fue. «No confíes en nadie, Andrés. Solo yo soy real. Debes dejar de lado las ilusiones», insistió, con una voz que parecía múltiples capas de dolor. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. Cada elección tiene un precio, un eco oscuro. El camino frente a él parecía suscitar un desafío que sus instintos aplaudían, pero su corazón le advertía del peligro inminente. Con una respiración profunda, recordó los últimos momentos compartidos con su hermano, las risas y los secretos, y se sintió más fuerte. «Voy a hacer lo que sea necesario», repitió, pero era un juramento que se desmoronaba con la incertidumbre. La figura de la mujer parecía disolverse en la neblina, sus ojos vacíos fijos en él, y de repente el jardín se convirtió en una prisión de ecos desvanecidos. Los árboles,
como gigantes deformes en la penumbra, comenzaron a crujir, mientras la oscuridad a su alrededor se compactaba cegadoramente. «¡Andrés!», gritó Diego, extendiendo su mano. Un destello de luz volvió a iluminar el jardín, pero fue demasiado débil. De pronto, la bruma se tornó espesa y chorreante, como si estuviera viva, y comenzó a encauzarse hacia el camino iluminado. Andrés y Max retrocedieron instintivamente. Sus corazones palpitaban al unísono con el sonido de las sombras acosándolos. «¡Rápido!», ordenó Max. ¿Pero hacia dónde? La aparición de mamá maldita parecía ser omnipresente. «Necesitas hacer una elección, Andrés», susurró una voz que hacía eco en el aire. «O te conviertes en parte de esta oscuridad, o pagas el precio por salvar a tu hermano». La neblina empezó a girar, colocándose como un torbellino alrededor de ellos, y las risas distorsionadas de niños perdidos resonaron en su mente, llenándola de pánico. «¡Ayúdame!», gritó nuevamente Diego, cuya figura se fue desvaneciendo con cada segundo que pasaba. «No puedes dejarme aquí». Las imágenes de sacrificios ancestrales invadieron su mente, recordando las historias que su madre había susurrado. Cada frase suplicante parecía ahora un canto de sirena burlona, llevando consigo un mensaje aterrador. «¿Estás dispuesto a perderte tú mismo, Andrés?». La risa de la mujer reverberaba por todo el lugar, creando un coro de desesperación. «¿Qué te detiene?», preguntó la voz resonante de su hermano. «Mira lo que está en juego. El tiempo se acaba». La angustia en su tono era desgarradora, y por un instante, Andrés sintió que todo su ser deseaba ceder. Sin embargo, un chispazo de claridad lo atravesó. ¿Y si todo era una trampa? La oscuridad podía prometerle muchas cosas, pero nada que no conociera. Pidió el sacrificio más profundo, y él no podía permitir que ese precio se materializara. «No, no estaré dispuesto a eso», gritó, levantando las manos hacia la sombra deformada que se acercaba. La intensidad de su resistencia hizo que la bruma empezara a resquebrajarse. De repente, el grito de Diego resonó nuevamente, más fuerte y agonizante. «¡Andrés, es una ilusión! ¡Todo esto es una mentira!». Las luces comenzaron a estallar a su alrededor, y Andrés se sintió atrapado entre dos mundos, el impulso de seguir adelante y el deseo de escapar. Entonces, en medio de la confusión, una imagen fugaz emergió del laberinto de sombras, una puerta. Brillando tenuemente, parecía ofrecer una salida, una posibilidad de liberación. Pero una sombra serpenteante se interpuso. «¿Piensas escapar, niño? Tienes que elegir. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás?». Su aliento se detuvo, la presión en su pecho se intensificaba, y el tiempo, ese enemigo, parecía haberse congelado. La mujer sonrió, su rostro ahora una amalgama de sombras que pulsaban, y Andrés supo que cada segundo perdido costaría mucho más de lo que había calculado. Mientras las sombras colapsaban sobre él, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? La imagen de la puerta se convirtió en un foco primordial de deseo, y en su instinto de supervivencia supo que todo dependía de esa elección crucial. Pero cuando se apresuró a tomar ese paso, un grito desgarrador resonó de verdad a su lado. «¡No te vayas, Andrés!». El eco de su propia voz, rebotando entre las sombras, lo dejó paralizado. La figura de Diego se retorció aún más, como si el tiempo se estuviera desplomando. ¿Qué había liberado realmente? Mientras la bruma se espesaba alrededor de él y la claridad se desvanecía, Andrés se encontró en la encrucijada de lo que significaba ser humano, con más que su vida en juego. El camino se bifurcaba, pero uno de los senderos se desvanecía rápidamente ante sus ojos desesperados. ¿Tomaría el camino de la salvación, arriesgándose a perderlo todo, o se vería arrastrado hacia lo desconocido, sellando su destino en la oscuridad? Un eco ominoso resonó mientras el jardín se agitaba. «Tu elección es inminente, Andrés». Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, pulsando como un ser vivo. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el tiempo parecía desvanecerse. Algunos instantes eran una eternidad, otros apenas una fracción de segundo. «Dame una señal», exclamó, su voz resonando con más necesidad que certeza. El vacío que lo rodeaba parecía consumir su aliento, esas llamas de desesperación que atormentaban su mente. Era una lucha interminable entre la luz de la puerta y la oscuridad que lo acechaba. Max, temblando, tomó su brazo. «Andrés, no sé qué elección hacer. La mujer, su voz, me aterra».
Sus ojos estaban llenos de un miedo tan profundo que Andrés lo sintió como un espejo. Pero en el corazón de esa confusión escuchó algo, un susurro casi imperceptible, un eco de una voz familiar. ¡Diego!, gritó, sus palabras un hilo de esperanza en el aire. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Las sombras rielaron a su alrededor, como buscando atrapar cada fragmento de su razón. Cada segundo que pasaba se acompañaba de un latido que resonaba en su pecho, un sonido horripilante de lo que podría ser una condena. «No lo hagas, Andrés. No les des el poder de decidir por ti». La voz de Diego rebotó, clara pero temblorosa. Su figura hacía eco en el oscuro horizonte, su rostro casi perdido entre las brumas. Cada palabra era un pulsar de angustia que intensificaba el entorno gris. «¿Qué debo hacer?», murmuró Andrés, la ansiedad en su voz haciéndose palpable. La puerta a su izquierda brillaba con una luz pulsante, como el faro de un barco perdido, pero la sombra que se interpuso era tentadora, ofreciendo promesas de poder, de un pacto que podría salvarlos a ambos. Las risas distorsionadas se intensificaron, transformándose en un coro de lamentos, un susurro constante que le llenaba la cabeza de imágenes amargas. Niños perdidos corriendo en un bosque, llorando por atención, por compañía. «No, no puedo dejarte ahí». Andrés se lanzó hacia la luz, pero como si una mano helada lo detuviera, fue empujado de nuevo ante las sombras. La voz de la mujer resonó, casi como una melodía hipnótica. «Cada elección tiene un precio, Andrés. ¿Estás preparado para pagarlo?» La bruma se volvía más espesa, presionando contra su piel, casi como si pudiera tocar su alma. De repente, un dolor desgarrador atraviesa a Diego, y el grito lo hizo tambalear. La figura de su hermano se retorcía entre sombras, como si luchara por liberarse de una trampa invisible. «¡Andrés! ¡Ven! ¡Ayúdame!». Las palabras resonaron en su cabeza como ecos infernales. No podía dejar a su hermano allí, prisionero de la oscuridad. Con el corazón en un puño, la imagen de la puerta ardiente se dibujó ante su mente, iluminada por la desesperación y la urgencia de una decisión. El jardín parecía moverse, como si la tierra misma tuviera un aliento, un pulso que le presionaba para que decidiera. Andrés miró nuevamente a Max, quien temblaba, los ojos rojos y llenos de terror. «No podemos quedarnos aquí, Max. Hay que actuar». «¿Pero a dónde? ¿Qué hacemos?». La desesperación de Max lo hacía parecer más pequeño, más perdido. La risa de la mujer resonó, burlona y fría, como una cadena que lo aprisionaba. La realidad parecía distorsionarse, y Andrés sintió que el jardín se transformaba en un laberinto de dudas. Al final, su decisión pulsaba con vitalidad en su pecho. Más que salvaguardar su propia vida, lo que más ansiaba era rescatar a su hermano. «Déjame tomar mi elección», dijo, alzando la voz por encima del clamor. De alguna manera, su mirada se centró en la salida, en la puerta que brillaba intensamente, y decidió enfrentar el precio que debería pagar. En ese instante, una risa hueca retumbó. «No hay regreso», murmuró la figura de la mujer, y las sombras comenzaron a acribillarlo. Mientras Andrés se apresuraba hacia adelante, la neblina se volvió densa y tortuosa, como un ser vivo envuelto en dolor. «Recuerda, el amor siempre es el más alto precio», resonó la voz de Diego, clara en su mente. Mientras se acercaba a la puerta, se dio cuenta de que la oscuridad no era solo externa. Algo dentro de él comenzaba a desgarrarse, como si todo lo que había construido estuviera a punto de romperse. Fue entonces cuando una mano helada le agarró el tobillo. «No escapes, Andrés», rugió una voz desde la profundidad de la bruma, arrastrándolo. La sombra de la mujer se desenredaba, cada vez más cerca, gritando con un poder que hacía eco en los cimientos de su ser. Andrés se dio cuenta de que cada segundo contaba. ¿Qué haría ahora? ¿Tendría el valor de seguir adelante, arriesgando su propia existencia? La sombra se retorcía como un monstruo, y su ansiedad creció en una explosión de terror, mientras cada vez más manos comenzaban a emerger a su alrededor. El jardín pareció congelarse en un instante eterno, y Andrés supo que el momento decisivo había llegado. Podría romper el hechizo de la oscuridad antes de que lo devorara todo. Una pregunta flotó en la bruma. ¿Sería suficiente el poder de su voluntad para enfrentar lo inevitable?
Las sombras alzaban su canto aterrador mientras se precipitaba hacia la luz, provocando que su corazón latiera desbocado. «Andrés, no te vayas», resonó nuevamente el grito de su hermano, pero ya no había vuelta atrás. La puerta chisporroteaba, una línea fina entre la esperanza y la condena, y una última verdad se dibujó en su mente. Solo uno de ellos podría salir. Las sombras, susurrantes y burlonas, se agrupan cada vez más cerca, como serpientes a punto de devorar a su presa. Y justo cuando Andrés tocó la puerta, un escalofrío lo recorrió, al darse cuenta de que su elección tenía consecuencias que irían más allá de su entendimiento. La puerta se abrió de golpe, dejando escapar un aliento helado que cortó la bruma en dos. Andrés se encontró en un espacio iluminado, un pasillo que parecía interminable. Las sombras, ahora a su espaldas, parecían retorcerse con frustración, mientras la luz se hacía más brillante y acogedora. Sin embargo, el eco de ese grito de Diego resonaba profundo en su mente. ¿Qué protección podía encontrar en un lugar aparentemente seguro si su hermano aún estaba atrapado en la oscuridad? Mientras se adentraba en el pasillo, el aire se volvió más pesado, como si cada paso arrastrara a su alma hacia un destino incierto. Las paredes, antes neutras, comenzaron a mostrar rasgos de vida. Figuras grotescas emergían de la pintura, distorsionadas, con bocas abiertas en un grito silencioso, implorando la salvación que nunca recibirían. Un sudor frío se deslizaba por la espalda de Andrés, mientras susurros cargados de desesperación parecían seguirlo. «Vuelve, vuelve a ayudarnos». «¡Max!», gritó, girando al darse cuenta de que su compañero había quedado atrás. Retrocedió, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. La bruma a sus espaldas giraba y se retorcía con tal furia que parecía cobrar vida. «¡No los escuches, Andrés!». Max apareció detrás de él, pálido, pero con una determinación renovada en sus ojos. «No tienen poder sobre nosotros. No podemos dejarlos ganar». Andrés tragó saliva, sintiendo la aguda presión del miedo, pero también una pequeña chispa de valentía. «¿Qué debemos hacer?», preguntó. «No puedo dejar a Diego ahí. No puedo». Max asintió, mirando hacia el pasillo. «Quizás hay un camino. Quizás el lugar que acabamos de dejar está conectado de alguna forma. Lo que sea que le esté sucediendo a Diego, debe haber alguna manera de contrarrestarlo». Con un nuevo propósito comenzaron a caminar juntos, pero la piel de Andrés se erizaba ante cada paso. Era como si esos ojos invisibles los espiaran, aguardando el momento propicio para devorarlos. Los susurros crecieron en intensidad, clamores de dolor que drenaban la esperanza de sus corazones. «¿Por qué elegiste la luz, Andrés? ¿Sabías el precio que tendrías que pagar?», resonó la voz distorsionada de la mujer, casi un canto seductor que reverberaba por las paredes. Andrés sintió un estremecimiento, un tirón en su interior, como si la verdad misma lo estuviera atacando. «No sé qué precio, pero no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió, su voz temblando por el peso de la decisión. «Diego me necesita. Ese sentimiento te llevará a la perdición», crujió la voz, y en ese instante las luces comenzaron a parpadear. Una puerta al final del pasillo se hizo visible, sus bordes brillando con una tenue luz dorada. Andrés sintió la urgencia de correr, de llegar a ella antes de que las sombras los alcanzaran. Pero algo en su interior le advertía, no podía ser tan fácil. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar, emitiendo un rugido que parecía hacer eco de los gritos aún atrapados en la oscuridad. Las sombras, enfurecidas, lanzaron un ataque desesperado, extendiendo brazos invisibles hacia ellos. Andrés y Max se miraron, sabiendo que no tenían tiempo que perder. «¡A la puerta!», gritó Andrés, y ambos se lanzaron hacia adelante, el ritmo de sus pasos marcando una carrera frenética contra el tiempo. El pasillo a su alrededor comenzaba a deformarse, el pasto danzando y la luz titilando en una danza macabra. «¡Apresúrate!», rodó la voz de Max entre jadeos. Cada instante contaba.
La realidad se retorcía y transformaba en un océano de sombras, y una sensación de inminente desesperación crecía. Mientras corrían, Andrés se preguntó si realmente había forma de rescatar a Diego, o si cada decisión lo acercaba más a su destino inevitable. Finalmente, con un impulso final, se lanzaron hacia la puerta dorada, cada latido resonando como un tambor en el abismo de su ser. Justo antes de cruzar, un grito desgarrador estalló a su alrededor, y la oscuridad se arremolinó en un torbellino de lamento. En ese instante, Andrés sintió una conexión profunda con su hermano, una promesa silenciosa. Pero cuando cruzaron el umbral, una revelación les paralizó. No eran solo ellos quienes se habían atrevido a cruzar la luz. Una sombra mucho más pesada y aterradora se deslizaba detrás de ellos, y un eco lejano resonó. «Bienvenidos, mis pequeños. La verdadera prueba apenas comienza». Un silencio aterrador llenó el aire, y la pregunta palpitante retumbaba en la mente de Andrés. ¿Qué los esperaba en este nuevo mundo? El aire en el nuevo espacio era denso y cargado de una humedad insoportable. Andrés y Max se encontraban de pie en una habitación que parecía sacada de un sueño oscuro y retorcido. Las paredes estaban cubiertas de espejos, todos agrietados y descoloridos, reflejando no solo sus imágenes, sino también visiones perturbadoras de lo que podrían haber sido sus vidas. Cada reflejo parecía moverse independientemente, como si los atraparan en un ciclo de desesperación. Max dio un paso adelante y de repente una risa infantil resonó en el aire, un sonido ligero que pronto se volvió escalofriante, como si un niño estuviese jugando con un secreto mortal. «¿Qué fue eso?», susurró Max mientras su rostro palidecía. Pero Andrés no podía apartar la vista. La imagen de su madre se transformó. Su sonrisa se torció en una mueca dolorosa. «Ayúdame, Andrés, no me dejes aquí», rogó, y su voz sonó cada vez más desesperada. «No puedes dejarte llevar, eso quieren atraparte», Max gritó de nuevo, pero las palabras sonaban lejanas. La desesperación y el amor que sentía Andrés por su madre lo mantenía inmóvil, incapaz de dar la espalda a aquel dolor palpable. De repente, una aguda risa femenina resonó de nuevo, y la imagen de la madre de Andrés comenzó a distorsionarse, transformándose en la figura siniestra de la mujer que había percibido antes. «La verdad está justo delante de ti, Andrés. ¿Por qué no lo entiendes? Esto es solo el principio», susurró, con una sonrisa que helaba la sangre. Una terrorífica sacudida recorrió a Andrés, mientras, en un acto de desesperación, recogió fuerzas y gritó: «¡Basta! ¡Voy a salir de aquí!». Giró y comenzó a correr, arrastrando a Max con él. El sonido de su propia voz resonaba, mezclándose con los ecos de las sombras, y las risas se intensificaron a su alrededor. Mientras cruzaban por los espejos, las imágenes parecían aún más voraces, estirándose para atraparlos. Pero había un murmullo en la confusión que se hacía más fuerte. «¿Diego? ¡Diego!», gritó Andrés, su voz ahora un eco de terror. Sin embargo, un frío aterrador lo atravesó cuando comprendió que la broma macabra de este lugar había apenas comenzado. Las sombras estaban más cerca y la oscuridad parecía reírse de su desesperación. Promesas rotas, preguntas sin respuesta. Lo que antes parecía un juego, ahora era una pesadilla con consecuencias aterradoras. Al final del pasillo, un nuevo espejo resplandecía con una luz flameante.
un halo dorado que lo invitaba a acercarse, pero Andrés sintió que en su interior palpitaba el siniestro conocimiento de que no todos los reflejos en este mundo eran amistosos. La última visión que se le presentó fue escalofriante, imágenes de Diego atrapado y a su lado una figura envolvente que parecía cobrar vida de la oscuridad misma. «Andrés, ayúdame», clamó Diego, su voz ahogada en el terror. Andrés y Max se miraron, el sudor goteando de sus frentes, mientras la verdad se hacía palpable. La elección que debían tomar no era solo una cuestión de vida o muerte, sino un dilema que desbordaba el mismo sentido de su existencia. Podrían enfrentarse a lo que acecha tras la ilusión de la luz. El espejo brilló intensamente y antes de que pudieran reaccionar, ambos sintieron que el suelo temblaba violentamente, girándolos hacia el abismo de lo desconocido. En su mente solo una pregunta angustiosa: ¿qué gritos y sombras estaban realmente detrás de esa luz y a qué precio lucharían por la verdad? Un eco resonó en la habitación como un susurro maligno: la perdición se encuentra en las elecciones que no se hacen. Andrés sintió un nudo en la garganta al enfrentarse a la luz resplandeciente del último espejo. La figura de Diego, atrapada en un ciclo de sombras, seguía llamándolo desesperadamente. Los ecos de risas y llantos se mezclaban, creando una sinfonía de desesperación que lo desgarraba por dentro. Fue entonces cuando de repente una claridad lo abrumó, como un destello de esperanza en medio de la tormenta. «No puedo dejar que esto continúe, no puedo dejarte aquí», gritó, reconociendo que cada instante perdido no solo significaba perder a su hermano, sino también a sí mismo. Giró hacia Max, quien lo miraba, los ojos brillando con la misma determinación. «Vamos, Andrés, no tenemos tiempo. Si seguimos aquí, seremos parte de este horror», dijo Max, su voz firme. Sin dudar, ambos se lanzaron hacia el espejo dorado, empujando sus límites y todo aquel miedo que los envolvía. La neblina comenzó a agolparse a su alrededor y el pasillo se distorsionó, convirtiéndose en una espiral oscura. Las sombras se retorcían, intentando atraparlos, pero Andrés mantuvo su mirada fija en la luz. Cerró los ojos un instante, respirando profundo, sintiendo que todo lo que amaba lo guiaba. «¡Diego!», volvió a gritar, su voz resonando en el caos. «Voy a salvarte, hermano. Juntos saldremos de aquí». Cuando cruzaron el umbral, el espejo se quebró en 1000 fragmentos y la luz inundó el espacio con un brillo cegador. De repente, Andrés y Max se encontraban en un paisaje surrealista, un campo abierto de flores brillantes, un cielo del más profundo azul. Sin embargo, en el fondo, las sombras estaban aún presentes, esperando su oportunidad. «¿Qué pasó?», preguntó Max confundido, mientras miraban a su alrededor. Todo parecía calmado, casi irreal. «Es un engaño», murmuró Andrés, recordando las advertencias de su madre. «Esto parece demasiado bueno para ser verdad». Un escalofrío recorrió su espalda, y al girar, vieron la figura de la mamá maldita, emergiendo lentamente entre las flores. Su rostro ahora era un remarcado reflejo de tristeza, no de maldad. «No te dejé ir, Andrés. Cada alma ha de hacer su elección», dijo con un eco suave y penetrante. «No, no más juegos», respondió Andrés, sintiendo que la ira y el amor se entrelazaban en su corazón. No dejaría que esa figura se interpusiera entre él y su hermano de nuevo. De pronto, el eco de un niño se escuchó de nuevo, un lamento. «Andrés», la voz de Diego cortó el aire como una cuerda tensa. «Estamos aquí, Diego», gritó, la decisión firme en su pecho. «Estamos aquí para salvarte». «Es un sacrificio, Andrés», susurró la figura. «Puedes dejar que me lleve, una vida por otra». «Pero no puedo», respiró Andrés, con fuerza renovada, uniendo a su hermano al propósito de su corazón. «Mi vida no tiene sentido sin Diego. No voy a rendirme a la oscuridad». En ese momento, los brotes de vida comenzaron a marchitarse a su alrededor, a medida que las sombras se acercaban sigilosamente. La desesperación trataba de seducir untarlos con promesas de rendirse, de escapar, pero la determinación de Andrés crecía, como un fuego que no podía ser apagado. «Max, debemos luchar. La elección es nuestra. Podremos romper el ciclo», dijo, mientras las sombras se volvían más densas, como un océano oscuro que se abalanzaba sobre ellos. Cada segundo contaba.
Juntos se acercaron a la figura de Diego que comenzaba a brillar en la distancia. La luz pulsante era como un faro en la tormenta, guiándolos hacia su objetivo. El sonido de risas frío resonaba y la mamá maldita sonrió, mermando sus esperanzas. No puedes escapar, Andrés. Cuando el peso del amor se vuelve demasiado, tus decisiones te llevarán a la perdición. Las palabras atravesaron el aire como un eco sombrío. «Cierra la boca», gritó Andrés, enfocándose en ese hilo de amor que lo unía a Diego. «No puedo perderte, no lo haré, no lo permitiré». Con cada palabra, la luz de su determinación brillaba más intensamente, empujando las sombras hacia atrás. Las sombras temblaron, como si respondieran físicamente al poder de su amor. En el centro del campo, la figura de Diego se manifestó, extendiendo su mano. Su fe enmoscada brillaba en su pequeño rostro. «Andrés, ven», dijo, y en ese instante el jardín cobró vida. Un torrente de luz se desplazó entre ellos, mientras la mamá maldita retrocedía, asustada. Andrés y Max se unieron, cada uno sosteniéndose entre la fuerza del amor, y juntos dieron el paso hacia la luz brillante. Las sombras crujieron, desesperadas, y el aire vibró con un grito lastimero, mientras las risas distorsionadas se convertían en un clamor de almas liberadas. En un instante el paisaje cambió. Estaban otra vez en el jardín, pero el aire era diferente. La luz del sol brillaba suavemente, y el silencio era abarrotado de suaves susurros de risas, risas de niños jugando. Diego, ahora con claridad, se acercó a su hermano. «Lo lograste, Andrés», dijo, con lágrimas de felicidad deslizando por su rostro. «Nos salvamos». Andrés lo abrazó, aferrándose a él como si ya no hubiera un mañana. No había necesidad de palabras. El amor superó la oscuridad y las sombras se disolvieron en el aire, dejando atrás un silencio apaciguador. El aire se llenó de alivio, de esperanza renovada, mientras las memorias de la mamá maldita se desvanecían, como humo llevándose el pasado. Todo había cambiado. No eran solo ellos que habían enfrentado al horror, sino que habían encontrado la verdad. Su amor era la luz que podría romper cualquier oscuridad. Andando hacia casa, cada paso que daban sonaba como un nuevo amanecer, recordando que a veces lo más oscuro prepara el camino para lo más brillante. La vida continuaría, aunque las cicatrices permanecieran. Sabían que la verdadera fuerza provenía del amor familiar. Mirando a Max con agradecimiento, Andrés sonrió. «Siempre seremos un equipo». «Siempre», respondió Max, su cola moviéndose con alegría. Y así, por fin libres de las sombras, se alejaron juntos, listos para enfrentar un nuevo capítulo lleno de luz. No olvides que la historia no se detiene aquí. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y manténnos en marcha. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión importa, así que comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.